Muchas personas se llenaron ayer de alegría al conocer la decisión del Papa de reconocer las virtudes heroicas de una estudiante adolescente catalana llamada Montserrat Grases, cuya causa de canonización se inició en 1962. Cuando murió, Montse apenas tenía 18 años y los dos últimos padeció una grave enfermedad de los huesos que llevó con una gran entereza y sin perder nunca la sonrisa y la alegría. ¿Diga? ¿Qué tal? Buenos días, soy Manolo García. Hombre, Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Oye, una cosa, mira si te pillo bien. Sí, dime. Necesito tu colaboración rápido, porque queremos hacer un documental breve sobre Montse Grases. No sé si te sonará, pero en fin, es una chica de Barcelona que está en proceso de canonización y que el Papa esta mañana le ha dado un empujón decisivo en la causa. Entonces, Sí, ¿y tenéis algo de material audiovisual? No sé, algún vídeo, fotos, algo así. bueno, está María trabajando en ello, pero me ha enseñado ya cosas en Super 8 muy buenas del padre de esta chica, finales de los 50 en Barcelona. Después tengo audios, tengo testimonios de gente que la conoció, tengo fotos suyas, te lo pasamos y que os vaya a ver con todo y nos decís a ver cómo le podéis meter cara a esto. Y lo vemos aquí, vemos en qué situación está y... Nada. Vale, nos decís. Ya vamos hablando. Perfecto. Gracias. Chao. Oye, gracias, Pedro. Venga, gracias. Montse nació en Barcelona en 1941. Era la segunda de 9 hermanos. Tuvo una infancia feliz rodeada de cariño, alegría, juegos y deporte. Tenía muchas aficiones. Le gustaba bailar, hacer teatro y jugar al tenis, Los veranos los pasaba con su familia en Seva, cerca del Montseny. donde tenía un gran grupo de amigos con los que organizaba acampadas y excursiones. Desde arriba, serio, lo digo. Sus padres le transmitieron la fe y los valores cristianos. Aprendió de ellos a practicar sus creencias y a preocuparse por los demás. Le enseñaron a rezar y a tratar a Dios en el día a día, como se trata a un padre o a un amigo. De todo le sacaba alguna cosa, y alguna punta. Además era muy divertida. Rebosaba vida y salud. Era una chica que no se achantaba. Era una chica, esto que no se arredraba ante la dificultad, ¿no? Que le gustaba plantar cara. Hasta yo diría que cuando se le presentaban las cosas más difíciles, entonces aún daba lo mejor de ella misma. Campeonatos de ping-pong, por ejemplo, que le tocaba una pareja difícil, pues ella no se desanimaba, ¿eh? ¿Que me toca jugar con este? Ah, pues muy bien. Y entonces la veías ahí, ¿no? Como quien dice, ¿no? Apretando dientes, aferrándose, concentrándose y diciendo, yo aquí quizá caeré, ¿no? Pero tú vas a saber quién soy yo. Era una deportista nata. Jugaba al tenis, iba a esquiar, le gustaba dar largos paseos en bici, hacía planes con sus amigas, los domingos iba a ver las sardanas, pero nunca se olvidaba de mí que iba en una silla de ruedas. Y esto lo tengo en el corazón, ¿comprende? El recuerdo que yo tengo, o sea, de mis veraneos en Seva y concretamente del grupo nuestro, es un recuerdo maravilloso, o sea, porque no estábamos nunca inactivos, siempre estábamos haciendo algo, o sea, que íbamos de excursión o hacíamos paseos, leíamos, jugábamos a cartas, el teatro, o sea, que yo pienso que quizás estas edades de los 12 a los 18, pues es cuando
con más ilusión quizá conectas con otras personas y pones más entusiasmo en las cosas. Pues tenía montañas de amigas. Primero tenía todas las amigas del colegio. Después tenía todas las amigas de cuando porque fue también a la Diputación a hacer un cursillo sobre la mujer. Tenía luego todas las amigas de Sega, que es donde ella disfrutaba, porque hacían teatro, porque además hacían excursiones. Lo que más le gustaba en el mundo era subir a Matagalls. Pero yo siempre vi en Montse como una persona de la familia, porque venía a nuestra casa con mis padres y salíamos de excursión y participábamos en las juergas divertidas de familia, y la teníamos como una hermana más. Y esto me permitió ir conociendo a esta muchacha y le cogí mucho aprecio, mucho cariño. Se molestaba enseguida si las cosas no cuadraban como ella tenía previsto y ya saltaba, ¿no? O sea, era impaciente, era geniuda, tenía genio, tenía mucho genio, mucho amor propio, como te he dicho, ¿no? Y tenía mucha personalidad, Era una persona extrovertida, no era nada introvertida. Y ya le digo, y tenía mal genio. Enseguida la picabas, con cualquier tontería. A lo mejor le decía, mira, hay una excursión y me han llamado y he preguntado y me han dicho que no quería ir. ¿Cómo que no quería ir? Y no me has preguntado nada. Y ya estaba, decía, no, mujer, decía, para. Para mí, la vida de Montse y el crecimiento en la santidad de Montse se explica por la respuesta heroica a 3 preguntas que son las 3 preguntas claves de la vida. La primera pregunta, que es la que ella se plantea, según empieza a conocer a Dios y a tratarlo, empieza a vivir una vida cristiana más intensa y descubre que Dios le está llamando, que Dios le está pidiendo que se entregue en el Opus Dei. En 1954 comenzó a frecuentar una asociación juvenil del Opus Dei en el que, además de muchas actividades, recibía formación humana y espiritual. Con el tiempo, se dio cuenta de que Dios la llamaba a seguirle en este camino de vida cristiana. Y en 1957 decide pertenecer al Opus Dei. Lo había reflexionado durante largo tiempo y lo habló con sus padres, que le recomendaron pensarlo bien. Ella, pues, primero se lo pensó, porque las cosas hay que pensarlas. Tenía una ilusión especial después en que todas sus amigas conocieran la obra. En definitiva, era lo que ella había elegido. Y yo pienso que cuando algo te hace feliz, deseas compartirlo con los demás. Tuve muchos diálogos con ella en un momento en donde no participaba yo de la misma forma que ella de lo que era el Opus Dei. Se encontró en mí casi como un enfrentamiento constante. Pero ella, con su forma de ser, con su paciencia, con su sonrisa, con su carácter fuerte, logró pararme. Esta dulzura de decir las cosas, esta firmeza de decir las cosas, esta elegancia en que me lo decía a mí, realmente me hizo pensar y me frenó muchísimo mis ímpetus que yo tenía en aquel momento, puedo decir, contra el Opus Dei. Y al poco tiempo ella descubre que empieza a dolerle la pierna muchísimo. Hasta que un día, haciendo oración, se da cuenta de que es que Dios lo que le pide es que le ame con el dolor de pierna. Y es de nuevo la misma pregunta y la misma respuesta. El que llama da la gracia, el que llama da la fuerza. Esas 2 respuestas hacen que Montse crezca a gran velocidad. Verdaderamente yo lo conocía, hasta que me lo dijo mi padre en la enfermedad que tenía. Era el sarcoma de Ewing, era en definitiva un cáncer de pierna, que empezó en la parte baja de la pierna y fue subiendo, hasta que llegó a invadirla totalmente. Yo esto no lo sabía porque siempre la veía alegre, siempre la veía contenta. Cuando los padres se enteraron, todo el mundo reaccionaron, no sé cómo reacciona la gente que se acerca de Dios, que reza, que ofrece las cosas, que tiene visión sobrenatural. Reaccionaron así, con calma, con valentía y con un dolor terrible, porque es horrible que te digan que tienes una hija que se tiene que morir. Me lo soltó así en seco, ¿no? Ya he diagnosticado que aquí hija tiene de libro un cáncer de hueso, vamos, un sarcoma de Ewing. Y tiene, desde que dijo, 13 meses de vida. Me lié a llorar, salía de casa, me iba a dar vueltas a la manzana
porque estaban todos los niños, ¿no? Eso duró, no sé lo que duraría, cuando volvían rachas volvería a hacer lo mismo, y así, porque aquí en casa, claro, no se podía estar llorando, ¿no? Se plantea la última y definitiva pregunta, que es cuando ella se da cuenta de que su dolor de pierna tiene una explicación y no se la están dando, y ya acorrala a su madre una noche y su madre le reconoce que tiene un sarcoma. Y viene la última de las preguntas: ¿y si me cortan la pierna? Y la respuesta de su madre es que da igual, con pierna o sin pierna el sarcoma llevará a la muerte. Y por tanto viene la última respuesta, que es Dios lo quiere, pues lo acepto. Acepto que esto se ha terminado, que he llegado al final del camino. Antes de lo que ella hubiera previsto, pero también en ese sentido es amar en el tiempo que Dios nos da en la vida para amar. Siempre la veía alegre, siempre la veía contenta. Después me dijeron que tenía unas curas muy largas y muy duras, pero ella en cambio siempre estaba aguantando con gran alegría. Hola, buenos días. Manolo, te llamaba para contarte cómo va el vídeo de Monse. Sí, dime, Pedro. Estamos ya en el momento en que ella pues, se da cuenta de la enfermedad, y entonces habíamos pensado que deberíamos de entrevistar a alguien que estuviera un poco en contacto con esta situación, ¿no? O sea, por ejemplo, un psicólogo de paliativos, y también te envía un enlace, míralo. Es un chico que además tiene devoción a Monse, que está en su misma situación. Yo creo que va por la tercera leucemia, ¿no? Es muy joven y bueno, yo creo que es interesante, ¿no?, hablar con él. Este vive en Valencia, Jorge, sí, y yo creo que lo mejor es hacerlo por Skype. Y nada, pues ya vamos haciéndolo y te voy contando, ¿vale? Perfecto, muy bien. Venga, hasta luego, Manolo, gracias. Chao. Hola, Jorge, ¿me escuchas? Muy buenas, sí, te escucho. ¿Desde cuándo conoces a Monse? Pues que estoy con el tema de los cáncer y esto, pues como es una situación similar, por decirlo de alguna forma, pues he leído más sobre ella. ¿Y le pides cosas a Monse? ¿Qué le pides así entre nosotros? Sí, mira, que ojalá pudiese llevar yo pues también, ¿no?, como ella la enfermedad. Entonces le pido que en los momentos malos, en los momentos en los que es más, o sea, estás como más de bajón, más en contra de Dios, ¿no?, quizá por decirlo de alguna forma, que te enfadas con Dios porque llega un momento que estás harto, pues para que te ayude, ¿no?, para que me ayude a mí a llevar como ella llevó la enfermedad. Me llamaba mucho la atención cómo desde el principio esa educación que recibió Monse era muy sana psicológicamente hablando, en la que a Monse se le enseña a enfrentarse a los problemas, se le enseña a dar sentido a las cosas. Esto es muy bueno, que a Monse no le enseñan a preguntarse por qué me pasa esto, sino para qué me pasa esto. Encontrarte con una persona que vive el dolor como una ocasión que le permite conocerse a sí mismo, buscar en sí mismo lo mejor que tiene, y cómo ahí esta persona entonces es capaz de dar unas respuestas que por naturaleza, por manera de ser, antes era incapaz de darlas. El dolor ha sido para ella como un instrumento, ¿no? Ha permitido que todo esto en ella la ayudase a crecer, a profundizar en su vida personal, en sus condiciones de fe, en su relación con los demás. Entonces, para mí esto es una victoria, ¿no? Cuando ves el caso de Monse es muy llamativo, porque pocos jóvenes se plantean su propia mortalidad. Monse sí se la plantea, y se la plantea sobre su objetivo, ¿no?, que al final ese objetivo que ella tiene es el de ir al cielo. De hecho, ella se pregunta muchas veces, dice, bueno, ¿y qué me va a pasar? Contaba, creo que, no recuerdo si su madre o una amiga suya, decía, ¿y qué va a pasar cuando me muera? Y le decía, pues irás al cielo directa. Y decía, así de fáciles. O sea, a un joven le cuesta mucho plantearse ese momento. Y ella se lo planteaba, pero ese momento no era final para ella. Ese momento continuaba, y continuaba con algo muchísimo mejor. Por eso Monse puede enfrentarse a la muerte de la manera en que lo hizo. Este espíritu deportivo, ¿no?, le ayudó muchísimo
en el momento de la enfermedad, porque ahora pues mi contrincante sería pues la muerte, ¿no? Entonces, y lo que la muerte conlleva, ¿no? Del desesperarme o del desánimo o del lloriqueo o del tal, ¿no? Entonces, pues qué caramba, ¿no? Montse no es santa porque haya tenido un cáncer. Montse, con la ayuda del cáncer, se ha podido hacer santa. Yo creo que puedes aprovechar el cáncer para santificarte, para ser santa. Ahí aprendió incluso en el trato con los demás a ser más paciente. Ella veía toda la paciencia que la gente tenía con ella. Mai a la vida, vull dir, es va queixar de res en absolut. I l'Ona l'anàvem a veure i sempre estava contenta fins a l'últim dia que va ser molt impressionant. Me acuerdo que fui a su casa de la calle París y cuando me vio se sonrió con aquella sonrisa que tenía. Y me dijo, hola Jordi, ¿cómo estás? Siéntate aquí. Yo me senté un poco lejos porque estaba enferma. Ella inició la conversación, se interesó muchísimo por mis cosas. Me habló de cómo estaba mi familia, cómo estaban las excursiones, cómo iba mi trabajo. Solo se preocupó de mí, solo se ocupó de mí. Llegó el momento que tampoco podía estar mucho rato allí. Yo sabía que era la última despedida, que no nos veríamos más. Y me acuerdo que esta despedida fue al estilo montañero. Cantamos una canción, dándonos las manos y diciéndonos hasta la vista. Y así me despedí de Montse. Cuando bajaba yo las escaleras de su casa, pensaba, ¿cómo es posible que esta muchacha, Montse, con lo mal que lo está pasando, con los dolores que tiene, todavía se sonríe y se ocupa constantemente de mi persona? Esto realmente me dejó ser recogido. Y esto influyó mucho en mi vida, mucho. Cuando una persona, después de 5 años de muerto, su fama de santidad y de favores está consolidada y empieza a extenderse por otros países, otros lugares distantes, distintos, entonces uno puede empezar a sospechar que esa persona no solo es modelo e intercesor para su familia y sus amigos, sino para una parte importante del pueblo de Dios o para la totalidad del pueblo de Dios. Manolo, sí, soy yo. Ya hemos terminado el vídeo. La verdad es que la vida de esta chica es impresionante. Te envío el archivo por WeTransfer y lo ves. Venga, a ver si te gusta. Perfecto. Oye, gracias, Pedro.